Bueno, y Humberto Bacaflor con nosotros para hacer un análisis de lo que han representado estos 14 años en función a lo que hoy está cobrando notoriedad en el ámbito internacional, tema sobre el cual el gobierno no ha hecho ningún trabajo, ni siquiera en la mentalización que ha habido a través de la ley Avelino Cignani, a través de los 149 medios de comunicación que ha regalado Chávez o que ha donado Chávez a Bolivia, por donde han mentalizado en odio, en racismo, en discriminación. Pero el tema importante acá, Humberto, y es la gente que pone en vilo, la gente que amenaza, la gente que está permanentemente lanzando afanes sediciosos a través de los medios. Resulta que Evo Morales a lo largo de 14 años ha creado un sinfín de organizaciones paralelas. Incluso Sí, la sí, es Central cierto. Obrera Boliviana no era afín al gobierno, creaba una paralela. La CIDOB no era afín al gobierno, una paralela. El CONAMAC lo mismo. Pero además de ello, ha creado cantidades impresionantes. Por ejemplo, los ponchos rojos tenían ribetes hasta turísticos Sí, es simplemente, cierto. pero Es ahora son cierto. una organización política. Sí, La Confederación de Ayllus y Marcas y no sé cuánto, son más de 200 a 300 organizaciones sociales que han salido de la nada y que son un blef, según mi criterio. ¿Cuál es el suyo? sí, Bienvenido, ya. Humberto. Mira, yo creo que en este momento tenemos que analizar la situación dramática por la que está atravesando el país, ¿no? Esta madrugada he escuchado a Marcelo Longobardi hablando en Radio Mitre de Buenos Aires y decía lo siguiente: en Bolivia se está dando un caso muy curioso, porque ocurre que tienen un tercio de contagiados, un tercio respecto de la Argentina, ¿ya? Un tercio de contagiados respecto de la Argentina, pero tienen la misma cantidad de muertos, dice. Es raro, dice, ¿no? Y después, otra cosa que impresiona en el exterior son la cantidad de cadáveres que recogemos en las calles de Bolivia, ¿no? Entonces, Marianela, yo creo que todo lo que has dicho respecto del gobierno de Evo Morales es correcto, pero hay una cosa que habría que mencionar ahora y que el gobierno de la señora Áñez no lo ha hecho suficientemente, ¿no? El sistema sanitario de Bolivia, como ha dicho Oxford Economics, es el peor del mundo. Bolivia es el país menos preparado del planeta para enfrentar este virus, lo ha dicho hace 3 meses o 4 meses ya Oxford Economics, y ahora se está confirmando que es así. Cuando pasan la primera cuarentena, que fue, creo yo que fue oportuna, porque demoró la llegada del virus, lo demoró, lo retuvo un ratito, unos cuantos meses. Pero ahora que ha llegado con toda su fuerza, nos encuentra pues en calzoncillos. Pero eso Nos tiene un muestra nombre y un apellido. como el país que había descrito Oxford Economics, el Claro. país menos preparado del planeta Tierra. Y entonces, claro, como ya sabemos, durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, ¿qué ocurría? Se enfermó Luis Arce Catacora y se fue ¿a dónde? A Sao Paulo. El Evo Morales le dolía la rodilla y se iba ¿a dónde? A La Habana. Como tenía un avión personal, ¿no? Se había comprado en $40 millones, ¿no? Y hasta que un día decidieron, para darles también a los otros masistas, instalar una clínica en La Paz. Una clínica cuyos equipos cuestan $10 millones. Y era solamente para la jerarquía masista, ¿no? Y los bolivianos, mira, acá en Tarija, Marianela, acá en Tarija, la gente que se enferma se va a la Argentina. Es lo más normal del mundo. Se va a la Argentina, a Jujuy o a Salta, para hacerse tratar, ¿no? Vos has visto cómo Leopoldo Fernández se ha tenido que ir a Brasil para hacerse tratar. O sea, la situación del sistema sanitario en Bolivia es un desastre. Es un desastre. Y ahí eso estamos viviendo ahora. Los muertos que recogen, 420 muertos de las calles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, nada más que en 4 días, ¿no? Todos Claro, los pero días la noticia
Otro. El tema tiene que ver con el abandono que ha habido al sistema de salud de parte del gobierno de Evo Morales, cuando ha manejado ingentes recursos donde realmente Pero podría claro, haber pero generado claro. una infraestructura buena. Y el otro tema es la presión que han ejercitado las organizaciones sociales, entre comillas, financiadas, creadas por el masismo, financiadas por el aparato estatal durante su gobierno, pero ahora por el narcotráfico, resulta que han presionado al gobierno a que se rompa la pandemia. Y la catástrofe en Bolivia ha venido después de esas presiones sociales, Humberto. Sí, Marianela, yo estoy totalmente de acuerdo también contigo en este caso, pero hago una distinción. Yo creo que el MAS está en una crisis terminal, ¿Sí? ¿ya? Te repito, aunque tú lo sabes más que yo o mejor que yo. ¿Qué es el MAS? ¿Qué hizo el MAS entre octubre y noviembre? ¿Sabes dónde estaba, no? En Sacaba, en Caracara, en Sencata, donde está la mayor concentración de fábricas de droga del Alto, En ¿sí? el Alto, En Yapacaní, en San en Julián y en San el propio Julián Chapala. y, y Chaya, ahora en Potosí. Y eso sería Claro. todo. Eso es lo que se llama, yo lo he llamado el mafiamundi del MAS. Donde hay droga, donde hay narcotraficantes, ahí está el MAS, ¿no? Pero en ningún otro lugar más, en ninguna otra parte. Yo te he contado, Marianela, que en los días de la protesta de octubre y noviembre, yo conté en la avenida costanera de Tarija una manifestación de masistas y los conté, eran 135. Imagínate. Recibieron unas fichitas y se fueron, ¿no? Cumplieron. Mientras que el resto de los habitantes de Tarija estaban haciendo bloqueos en todas y cada una de las calles de Tarija, ¿no? Y ahora ese MAS, Marianela, yo creo que se ha quedado, como vos dices, el aporte de narcotráfico. Pero hay que observar un detalle. Se ha ido el padrino del narcotráfico, ha escapado, perdiendo los calzoncillos como una rata ha escapado en noviembre, y ha dejado un vacío que a los narcos les encanta. Porque no hay quien les esté cobrando ahora sus aportes para el instrumento político, ¿no? Entonces no hay quien les esté aportando, les esté cobrando. De eso se ocupaba Cáceres, ¿no ves? Cáceres, pero Claro. también Romero y también Quintana. Entonces todo ese aparataje ha sido desarticulado con la ausencia del cocalero Morales y ahora se nota, se observa que el MAS está en una crisis terminal. Te aviso una cosa, desde La Paz me han informado que las denuncias que salen sobre las cosas que hizo Arce Catacora y que se publican en algunos medios, no son hechas por el inocente e ingenuo gobierno de la señora Áñez, son hechas No, por los masistas burócratas que siguen a Choquehuanca y que quisieran que él fuera el primero en el binomio. Eso es. Eso lo han claro. dicho además, Eso ¿no? además es lo que siempre ha sucedido ante las pugnas de poder dentro del Exacto, movimiento al exacto. socialismo. Y has visto, Ahora, Marianela, sinceramente, en las encuestas no pasa de 24% el ñato, yo creo que menos, Humberto, le está ¿no? dando demasiado oxígeno. Yo creo que Exacto. menos. Entonces, yo no sé si yo estaría de acuerdo que haya elecciones el 6 de septiembre, de veras. El problema Claro, es que pero la pandemia está muy fuerte. La pandemia está muy exactamente. fuerte. Acá en Tarija es desesperante. Te he contado ya eso del enfermero que se desmayó, se cayó al suelo en el momento en que le estaba sacando sangre a una señora para un examen. Todos los enfermeros y las enfermeras de Tarija están contagiados. Es terrible. Se agarró un hotel, ¿ya? Se lo cerró para el COVID, está totalmente colmado. Se agarró todo el hospital, tuvieron que ir a traer camas porque no tenía camas suficientes el hospital. San Juan de Dios, ¿ya? Claro. En este momento es para ponerse a gritar en Tarija.
¿no? Un amigo desde Santa Cruz me ha mandado una botella de dióxido de cloro que dice que me puede ayudar, pero no sé, aquí hay diferentes criterios y diferentes opiniones sobre el apropiado uso del dióxido de cloro. Entonces, pero así estamos los bolivianos, tenemos que buscar qué, la gente está tomando lavandina. Claro, un canal europeo decía, los bolivianos en el acto de desesperación al no tener condiciones están consumiendo lejía, decía, pero azorado, espantado, decía el conductor de televisión. Y el periódico The Guardian de Londres ha hecho un artículo acerca de eso. En Bolivia se están consumiendo dióxido de cloro. Claro. ¿Qué les pasa a estos? Lo que pasa, habría que explicarles, es que este es un país desgraciado, abandonado, que ha tenido la pésima suerte de tener a un presidente mafioso durante los años en que recibió toda la plata que podía haber recibido el país, ¿no? Ese mafioso que ha escapado ahora, ¿no? No ha invertido lo que tenía que haber invertido en salud. Y ese es el resultado. Y ¿sabe qué, Marianela? Yo creo que la gente que fue capaz en octubre de hacer el voto útil, que sí que es gente que piensa, ¿no? Esa gente está pensando y conforme avanza el virus, Marianela, caen las preferencias por Luis Arce en las encuestas. La gente está relacionando esta crisis terrible de la salud de Bolivia con la irresponsable política de salud del cocalero Morales. Entonces, bueno, yo creo que las canchitas son elocuentes, ¿no? Dicho claro, por él mismo. Pero hay un tema importante. Hay mucha gente que se pregunta, Evo Morales debe tener algo de inteligencia para haber estado 14 años y todo aquello. No debemos olvidar que detrás de todo este desastre populista que ha aparecido en América Latina, está un personaje como George Soros con sus empresas. Acá está la Silver Mines, y por supuesto estas personas lo que hacen es generar caos, sembrar conflicto, y sobre ese conflicto en río revuelto hacen ganancia de pescadores. Y me temo que Soros, que también está en la línea del narcotráfico, también está de alguna forma respaldando internacionalmente este tema. En el pasado jamás aparecía Bolivia ni siquiera de referencia en el mapa, y resulta que ahora hay periódicos internacionales de prestigio que hablan hasta de la gobernadora de Cochabamba, sí. ya Ahora, una persona casi analfabeta, le diría yo. Ahora, Marianela, no sé si claro que has escuchado esa entrevista que le hacen a Hernando de Soto, ¿no? Sí. Hernando de Soto nos dice que es un peruano que ha escrito un libro que tiene 6 millones de copias vendidas, ¿no? El misterio del capital. Y este peruano, dice que en este momento estamos viviendo una nueva guerra fría. Y me he escuchado esta mañana en la radio de Buenos Aires, Mitre, que dice que el periódico El País de Madrid ha publicado un informe muy completo de más de 60 páginas, que hay que bajarlo especialmente por un link, ¿no? Sobre lo que es esta guerra fría que estamos viviendo en este momento en el mundo. ¿Has visto? ¿Te acuerdas? No, vos eres jovencita en comparación conmigo, pero a ver, cuando se vivía la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, eso de expulsar diplomáticos era una costumbre casi semanal, ¿no? Yo creo que las líneas aéreas vivían de esas expulsiones, que se expulsaban de un lado del otro lado, que no sé qué, ¿no? Y ahora está volviendo a ocurrir lo mismo. ¿Has visto? Han cerrado el consulado de China en Houston, los chinos han cerrado un consulado norteamericano en la China, pero dice que hay la posibilidad, Marianela, y eso espero que no sea así, de que lleguen a una guerra de veras, ya no fría, con bombas atómicas, ¿no? Ese es el temor que está circulando ya. Lo he escuchado 2 veces hablando a Marcelo, al de la Mitre, ¿no?
El escenario Y, está planteado así, Humberto. y entonces parece que se nos viene un desastre. Estamos, dicen estos, espero que no tengan razón, que estamos ya yendo hacia el fin del mundo, dicen, ¿no? Espero que no, Claro, pero como están las promovido cosas, por el mira, hombre. mira cómo está cambiando todo, todo está cambiando, todo, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo creo que, Estamos en un extraño y nuevo mundo, le decía Humberto. exacto, exacto, fíjate, eh, ahora todo que delivery, que no sé qué, que esto, esta es una nueva realidad, periodismo diferente, ¿no? Los medios convencionales como los periódicos, ¿ha visto? El New York Times se tiene que vender, no sé por cuánto le habrán pagado para que diga esa estupidez sobre las elecciones de octubre, ¿no? Claro, El Washington Post, se eso están es lo que muriendo, le digo. Pero es ¿no? que además el gobierno boliviano no ha hecho absolutamente nada para Absolutamente revertir nada, ese absolutamente nada. discurso de periodistas pagados, interesados, y estamos yendo a repetir el chiste de la Argentina. Es decir, que por supuesto Macri no hizo absolutamente nada en relación a hacer respetar leyes, constitución, llevar a procesos a los delincuentes, y esto mismo está sucediendo en Bolivia. Aquí Exacto. hay una forma selectiva de persecución, pero me pregunto, ¿por qué no lo persiguen a García Linera, a los García Linera, a Raúl García Linera, a Álvaro García Linera? Es decir, no se les abren procesos, no se hace absolutamente nada. Es más, a su empresa se le acaba de dar un contrato en la Huelín de casi 30 millones. Se le quitó el Ajá. contrato de BOA, recuerda usted el famoso Sí, catering, y ahora le han dado, y eso depende de Murillo, le han dado el catering de la Huelín y por un monto mayor. Entonces me parece que hay una convivencia total en torno a exacto. estos temas. Yo, ¿Ah? yo, yo estoy muy decepcionado y solo espero que esto, dice que el otro día Jaime Paz dijo una frase inteligente y que dijo, Oh, el verdadero gobierno de transición va a ser el próximo, dijo, ¿no? Y yo creo que tiene razón. Este gobierno, en realidad, fíjate, la señora estaba en San Joaquín, en su finca, diga nomás la ñata. y le llaman, y la llaman y le dicen, ¿sabes qué tiene que ser presidente? No me digas. Y se ha ido a La Paz, ha armado un equipo que es realmente un desastre, ¿no? Y no dan pie en bola, ¿no? No entienden nada. No Y saben dónde están parados. yo le dije a José Luis Parada, le dije, José Luis, manda a hacer pues unas auditorías para ver cómo han dejado el país estos masistas. No han mandado a hacer auditorías, ¿no? Y los únicos que están informando sobre el estado de la situación son los masistas que siguen en el Claro. Si apartado no y que fuera la están información peleando. que saca el MAS, no tendríamos nada, le digo con toda Pero franqueza. son las peleas internas del MAS las que nos permiten saber algunas barbaridades que ha hecho Arce Catacora, ¿no? Siempre Pero fue así, había un siempre fue así, artículo Humberto. este fin de semana, Marianela, un artículo muy bueno de Álvaro Ríos, que fue ministro de Hidrocarburos, Sí, y hace un recuento de lo que ha invertido el gobierno del MAS para generar electricidad. Y dice que hay en este momento ya el doble de electricidad que necesita Bolivia. Y que dentro de 5 años va a haber más todavía, ¿no? Porque han hecho cálculos pensando en las comisiones que iban a recibir de las empresas que les estaban vendiendo los equipos, ¿no? Entonces, claro. ya saben lo que le ha pasado a Bulo Bulo. No sirve Eso es para lo nada. mismo que ha ocurrido con Bulo Bulo. Empezó con un proyecto menor y solamente Exacto. por el sobreprecio ha terminado en 1.000 millones. Y lo de la planta separadora, el de Bulo De Bulo costó Yacuiba. 960 millones de dólares. La planta separadora de Yacuiba costó 700 millones de dólares, ¿ya? Y vos sabes que está parada ahora
¿Por Claro, qué? El volumen de gas que pasa no es suficiente para hacerla operar. Entonces ocurre que el gas que le estamos mandando a la Argentina contiene todos los líquidos que debían haberse quedado en la separadora, que son, entre otras cosas, gasolinas y GLP. claro. Entonces, y los argentinos vivos nos están, parece que somos los únicos acreedores a los que nos pagan puntualmente, porque con todo el mundo están en default, como dicen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pagan rapidito. No, si no, nosotros hemos pedido gas nomás. Ahora, si ustedes nos mandan líquidos, sabrán por qué. Claro. Pero nosotros pagamos solamente por el gas. Entonces, esa es la situación en este momento. Es decir, nos han dejado un desastre en la economía y yo no sé qué van a hacer. No he escuchado ninguna propuesta, Marianela, de ningún candidato sobre cómo vamos a encarar Lo que pasa, Humberto, es que tanto Murillo, es decir, los que manejan el gobierno, la propia Yanine Áñez, Yerko Núñez, Murillo sobre todo, ha llevado a su grupo, a su pandilla, no sé qué historia, pero ninguno le sirve al Estado. Es decir, Exacto, ha llevado exacto, gente totalmente incapaz, ha llevado, exacto. como se dice en la jerga popular, a sus cuates. Y es lo mismo que ha hecho Áñez, es Sí, lo mismo que ha hecho sí, sí, Núñez, sí, no sí. están pensando en el país. Es decir, están rifando la lucha que ha tenido el pueblo boliviano, el sacrificio que ha tenido el pueblo boliviano, Sí, están rifando en sus intereses personales. Obviamente, sí. si Yanine Áñez con la excusa de COVID se mete a una clínica a disque hacerse tratamiento de COVID, cuando en realidad lo que se ha hecho es tratamiento, es decir, cirugía plástica. Entonces, ¿qué podemos esperar de toda esta gente? Mira, yo espero que esa noticia no sea cierta, pero porque me decepcionaría muchísimo más, ¿no? No, sería una irresponsabilidad sin nombre, ¿no? Bueno, Eh, va a pero, tener que esperar sentado, Humberto, porque usted me conoce, sabe que yo trabajo con datos absolutamente muy comprobados. bien. Y obviamente no voy Excelente, a querida María. mencionar a los profesionales, no voy a mencionar la clínica ni nada por el estilo, porque realmente no hace falta. ¿Era Botox o qué era? Botox. Botox no necesita internación. Ah, no sabía eso. Así es, la situación es muy triste para el país, mi Sí, sí, querida estimadísimo Mariana. Humberto En Bacaflor. fin, pero nosotros que hemos luchado contra este infeliz que se ha escapado, tenemos que seguir en la huella haciendo periodismo, haciendo lo que podamos, ¿no? Y que espero Haciendo que... periodismo transparente, diciéndole la verdad Exacto, a la gente. Hay sí, muchas verdades que a la gente le cuesta asimilar. Pero bueno, exacto. vamos a seguir en esta línea, Humberto. Meta. Muy bien, Un Marianela. abrazo. Tenga hermoso día, Humberto. Chao, querida. Chao. Hasta luego.